Te rompe la cabeza ver esto. Tú cobras poco. Y aún así sientes que Hacienda siempre llega puntual. Y luego aparece alguien famoso diciendo en público, yo no pago impuestos, como si fuera un truco de magia. Y claro, te sale la pregunta, ¿cómo narices lo dicen tan tranquilos si no pagar suena ilegal? Porque sí. Hemos visto a gente acabar multada o incluso en problemas serios por no pagar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos casos y los ricos que presumen de pagar menos que tú? La diferencia suele estar en dos palabras que se parecen, pero no son lo mismo. Una es fraude, la otra es estrategia. Una te mete en líos, la otra te deja dormir. Y si no separas esas dos cosas, acabas confundiendo trampa con planificación. En este video vamos a poner orden sin jerga rara. Vamos a partir el tema en piezas simples, como si desmontáramos un juguete. Y al final vas a entender por qué el sistema persigue a unos y a otros no les toca. Primero, lo ilegal, evasión fiscal. Luego, lo legal, elusión fiscal. Y al final, un tercer concepto que mucha gente mete en el mismo saco, pero no es lo mismo. Empieza por aquí, porque es la línea roja. La evasión fiscal es cuando rompes la ley para pagar menos de lo que debes. No es ser listo, es mentir o esconder. En otras palabras, es decirle al Estado una historia falsa, o borrar partes de tu historia para que no se vean. Y eso, por definición, es lo que convierte el asunto en un delito. El primer truco clásico es subdeclarar ingresos. Es decir, contarle al Estado que ganaste menos de lo que ganaste, o que vendiste algo por menos de lo que realmente vendiste. Imagina este ejemplo sencillo. Bob compra una casa a John por $700,000. Si el impuesto fuera del 10%, deberían pagar $70,000 en impuestos. Pero Bob y John hacen un pacto. Bob paga los $700,000 igualmente, pero declaran que la casa se vendió por $500,000. Así solo pagan $50,000 en impuestos y se ahorran $20,000. La clave es que ese ahorro nace de una mentira. No es optimización, es falsificación del precio real. Y por eso es ilegal. El segundo truco clásico es esconder activos. No es decir gano menos. Es decir, no tengo esto aunque sí lo tengas. Y durante años, el lugar más mítico para esto fue Suiza. La idea de un paraíso fiscal es simple. Un país con impuestos bajos y leyes de privacidad fuertes, que hacen difícil ver quién tiene qué. Y si tu gobierno no sabe que ese dinero existe, no puede cobrar impuestos sobre él. Normalmente los bancos reportan información sobre sus clientes a las autoridades fiscales, para que se calcule y se cobre lo que toca. Pero durante mucho tiempo, los bancos suizos eran famosos por el secreto, así que el esquema era este. Tom, un estadounidense, gana mucho dinero y no quiere pagar impuestos altos. Abre una cuenta en Suiza y no informa ese dinero a IRS. Y entonces ocurre el truco psicológico. Como nadie lo ve, Tom se convence de que no pasa nada. Pero lo que está haciendo es ocultar información a propósito. Eso es evasión. Porque no es que el sistema le haya dado una vía legal. Es que él está escondiendo el dinero para que el sistema no lo detecte. Ahora bien, esto ha cambiado mucho con el tiempo. Muchos países presionaron a Suiza para que compartiera información con las autoridades de otros países. Así que hoy, esconder dinero ahí ya no es el refugio automático que era antes. El tercer truco de evasión es el de las deducciones falsas. Aquí no escondes ingresos, hinchas gastos. Haces que parezca que gastaste más para pagar menos impuestos. Piensa en el ejemplo de Sara. Sara tiene una pizzería y gana $100,000. Supón que el impuesto es del 20%, pagarías $20,000. Pero un gobierno suele permitir que un negocio reste gastos reales. Si Sara reforma el local por $30,000, entonces solo tributa sobre $70,000. Pagaría $14,000 en impuestos, porque 20% de $70,000 es $14,000. Hasta aquí todo normal, porque el gasto fue real. El problema aparece cuando Sara decide mentir. Reforma por $3,000, pero declara $30,000. En papel, parece que su ingreso imponible bajó a $70,000, entonces paga $14,000 en impuestos. Pero en realidad solo gastó $3,000, así que el resto se lo queda. El truco no es una deducción, es un cuento. Está inflando gastos para reducir impuestos. Y eso vuelve a ser ilegal porque la base es una mentira. Así que, resumen rápido de evasión. Subdeclarar, ocultar, inventar gastos, todo eso rompe la ley y te puede meter en problemas serios. Y aquí viene el punto clave. Que los ricos paguen poco no siempre significa que estén evadiendo. A veces lo que hacen es otra cosa. La otra cosa se llama elusión fiscal, o tax avoidance. No es romper la ley, es usar la ley a tu favor. Es encontrar huecos, deducciones, estructuras permitidas y pagar menos legalmente. Es como jugar a un juego leyendo el manual mejor que los demás.
Tú sigues dentro de las reglas, aunque el resultado parezca injusto. Y por eso la gente se enfada, porque suena a tramposo, pero no siempre es delito. Un ejemplo típico de elusión son las Controlled Foreign Corporations, las CFC. Básicamente, una empresa montada en un país con impuestos muy bajos o cero. La idea es mover beneficios a donde el impuesto duele menos. Aquí se menciona un caso real. Apple. Se dice que evitó pagar una cantidad enorme, alrededor de $44 mil millones, en 3 años entre 2009 y 2012. Lo hizo usando empresas pantalla. Una de esas empresas se menciona como Apple Corporation Euro en Irlanda. Y el detalle que lo vuelve interesante es que, según el guión, no tenía empleados. Aún así, era útil por cómo estaban escritas las normas. Aquí entra el choque de reglas entre países. Irlanda considera residencia fiscal según dónde se controla la gestión. Estados Unidos considera residencia fiscal según dónde se incorpora la empresa. Entonces Apple aprovecha esa diferencia. Crea la empresa en Irlanda. Y por eso EE.UU no la trata igual. Y al gestionar desde EE.U, evita que Irlanda la trate como residente fiscal allí. Esto suena enrevesado, pero la lógica es simple. Si dos países definen dónde pagas de forma distinta, puedes caer en un agujero entre ambos. Y ese agujero puede parecer legal hasta que cambian las reglas. El segundo gran truco de elusión es el transfer pricing. Mover dinero entre filiales en distintos países fijando precios internos a conveniencia. Así haces que el beneficio aparezca donde el impuesto es bajo. El ejemplo del guión usa una empresa inventada, WeWe Shoes Corporation, en Estados Unidos. Vende un modelo de zapatos y gana $1 millón. Con un impuesto corporativo del 35%, pagaría $350,000 y se quedaría $650,000. Pero John quiere pagar menos. Así que usa un paraíso fiscal como las Islas Caimán, con 0% de impuesto corporativo según el ejemplo. Monta una filial allí. Y aquí viene la jugada. Transfiere patentes y derechos a la filial en Islas Caimán. Luego, la empresa de EE.UU paga a la filial por usar esa marca y propiedad intelectual. En el ejemplo, la empresa estadounidense paga $800,000 a la filial. Así, en EE.UU, solo quedan $200,000 de beneficio sujeto a impuestos. Y el 35% de $200,000 sería $70,000. En lugar de pagar $350,000, paga $70,000. Y en Islas Caimán, supuestamente paga $0. El beneficio neto sube, aunque el negocio sea el mismo. Pero aparece una limitación importante. John no puede traer esos $800,000 de vuelta a EE.UU sin pagar impuestos. Así que, o reinvierte fuera, o espera cambios legales. El guión menciona un ejemplo de cambio legal. En 2018, el impuesto corporativo en EE.UU pasó del 35% al 21%. Estados Unidos. Y con un tipo más bajo, traer dinero de vuelta puede salir menos caro. Siguiendo el ejemplo, si trae $800,000 y paga 21%, pagaría $168,000. Se quedaría con $632,000. Y con eso su total final quedaría por encima de lo que habría tenido pagando 35% desde el inicio. El tercer truco de elusión que se menciona tiene que ver con cómo ganas tu dinero. Porque no todo ingreso se graba igual. Ahí entra el caso de Warren Buffett. Se menciona la idea famosa de que Buffett paga menos tasa que su secretaria. La clave es que su ingreso viene de dividendos y plusvalías a largo plazo, no de salario. Y esos ingresos suelen tener un trato fiscal más favorable que el sueldo normal. En el ejemplo, un salario de $100,000 podría caer en un tipo del 22% al 24%. Pero $100,000 en dividendos cualificados y ganancias de capital podría tributar alrededor del 15%. Mismo dinero, distinto tipo de dinero, distinto impuesto. Y aquí es donde mucha gente se queda con la sensación amarga. Porque tú vives de salario, y tu salario paga como salario. Mientras que alguien rico puede vivir de inversiones, y paga como inversión. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué algunos famosos pueden hablar de pagar menos sin que les caiga la policía? Porque si lo que hacen es elusión dentro de la ley, no es un delito automático. Ahora bien, esto no significa que sea bonito o justo. Solo significa que el Estado lo permite o no lo ha cerrado todavía. Y cuando lo cierra, lo que era listo ayer puede ser ilegal mañana. Y aquí viene el tercer concepto que mucha gente confunde con elusión. La de Ferral. El aplazamiento fiscal no es pagar menos, es pagar más tarde. Es decir, el impuesto no desaparece.
Solo se mueve en el tiempo. Y por eso no es lo mismo que evitar impuestos. El guión menciona ejemplos típicos. Contribuir a planes de jubilación como 401k, usar 1031 exchanges en inmobiliario, IRA y otros. La idea es posponer el pago a un momento posterior. Así que, si lo cerramos con una foto general, evasión es mentir u ocultar, y eso es ilegal. Elusión es usar reglas legales para pagar menos, aunque te parezca injusto. Y aplazamiento es diferir el pago, no eliminarlo. Pagas después, no te libras. Y cuando no separas estas tres cosas, todo suena a lo mismo, y el tema se vuelve un lío. Y aquí está la última pieza que te deja pensando. No es que el Estado no haga nada, es que a veces no puede actuar si no hay delito. Y si quieres que cambie, no basta con enfadarte con una persona, tienes que cambiar las reglas del juego. Por eso ves casos de gente detenida por evasión, y a la vez ves ricos hablando de pagar poco. A unos los pillan por mentir, a otros les sale rentable contratar expertos para moverse dentro de la ley. Y ese contraste es precisamente lo que hace que este tema encienda tanto a la gente.